En 2015, Tatiana Samsonova dejó de ser una dulce anciana para convertirse en un nombre que helaría la sangre: la abuela asesina. Siempre he sabido que la mejor manera de esconderse de la sociedad es parecer a alguien común. Nadie sospecha de una anciana que alimenta a los gatos del vecindario y conversa con los vecinos sobre el clima. Esa era yo, Tamara Samsonova, una mujer mayor, amable y quizá un poco excéntrica, pero completamente normal a los ojos de los demás. Mi apartamento en San Petersburgo era como cualquier otro. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz viejo, los muebles eran antiguos, y las ventanas tenían macetas con flores marchitas. Los vecinos me conocían bien, o al menos eso creían. Era la señora que siempre ayudaba con las compras o daba consejos sobre cómo espantar a las palomas. Jamás se les habría ocurrido que esa mujer que le sonreía por las mañanas podía ocultar algo tan oscuro. Mi vida no siempre fue así. Crecí en los años de posguerra, en una época en la que todos estaban demasiado ocupados sobreviviendo como para notar a una niña que se quedaba sola en los rincones, observando, escuchando. Mis padres eran estrictos y distantes. Nunca prestaron atención a lo que hacía cuando me quedaba sola. Ahí fue cuando empezó todo. No recuerdo exactamente el momento en que me di cuenta de que era diferente. Solo sé que, mientras otros niños jugaban con muñecas, yo me fascinaba con desmontarlas. No era suficiente cortarles el cabello, tenía que abrirlas, descubrir cómo estaban hechas, separar cada parte. No sentía culpa ni remordimiento, solo curiosidad. Esa curiosidad creció conmigo, como una sombra que siempre me seguía. Mientras el mundo me veía como una mujer normal, yo sabía la verdad, estaba destinada a algo más. La curiosidad infantil que sentía al desarmar muñecas no había desaparecido. Solo estaba esperando su momento para florecer. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, la primera vez que quité una vida. Era un día ordinario, el cielo estaba gris, y la humedad de San Petersburgo se filtraba en mis huesos. No había planificado nada, simplemente sucedió, como si algo dentro de mí hubiera estado esperando ese momento. Él era un inquilino, uno de los tantos que habían pasado por mi apartamento. No era especial, solo un hombre molesto que no sabía respetar mi espacio. Sus manías me irritaban, dejaba los platos sucios, fumaba en la ventana, y tenía esa risita nerviosa que se metía en mi cabeza como un clavo. Cada día que pasaba, su presencia se volvía más insoportable, hasta que un pensamiento se abrió paso en mi mente. ¿Y si simplemente lo elimino? No fue una decisión difícil. Fui a la farmacia y compré unas pastillas para dormir. La farmacéutica no me miró dos veces, no había nada extraño. Esa noche, le preparé su comida favorita. Lo observé mientras comía, ajeno a lo que había en su plato. Me fascinó cómo la confianza lo hacía vulnerable. Cuando las pastillas hicieron efecto, lo arrastré al baño. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Tomé el cuchillo más grande que tenía en la cocina y comencé. La primera vez siempre es torpe. El cuchillo resbalaba, y la sangre era más abundante de lo que había imaginado. Pero con cada corte, me sentía más segura, con más en control. El baño se convirtió en mi laboratorio. Aprendí a desmembrar con precisión, estudiando cada articulación, cada músculo. Era como desarmar una muñeca, solo que esta vez no había plástico, sino carne y hueso. Me fascinaba cómo el cuerpo humano era tan frágil, tan fácil de desmontar. Empaqué cada parte en bolsas negras, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. A la mañana siguiente, salí al callejón trasero y las arrojé al contenedor de basura. Nadie sospechó de la anciana que llevaba bolsas al amanecer. ¿Quién se fijaría en mí? Esa noche, dormí profundamente, mejor de lo que había dormido en años. No sentí culpa ni remordimiento, solo una extraña paz. Me di cuenta de algo importante. Había encontrado mi propósito. No se trataba solo de deshacerme de alguien molesto. Era la sensación de control, el poder de decidir quién vivía y quién no. Esa primera vez marcó el inicio de algo que no podría detener. A partir de ese momento, entendí que esto no era un acto impulsivo. Era mi naturaleza. Desde aquel momento, el diario se convirtió en mi confidente más fiel.
Me aseguré de escribir cada detalle, cada pensamiento, cada movimiento, sin dejar nada fuera. No lo hacía porque sintiera remordimiento o porque esperara que alguien algún día lo encontrara. Lo hacía porque me ayudaba a ordenar mi mente, a analizar lo que había hecho y de alguna forma, a celebrarlo. El diario era más que un simple cuaderno. Era mi altar personal, mi confesionario privado, mi obra de arte. Escribir se sentía como una ceremonia. Un ritual en el que cada palabra servía para reafirmar mi poder, mi control, mi capacidad de decidir la vida y la muerte de quienes cruzaban mi camino. Las primeras páginas contenían solo fechas y anotaciones simples. Primer intento exitoso. El inquilino ya no está. Todo salió bien. Poco a poco, me sentí más audaz, más segura. Comencé a escribir con un lenguaje cada vez más detallado, cada vez más claro, hasta que mis entradas se convirtieron en un mapa de mis acciones. Mis frases eran frías, calculadas, pero siempre brillaban con ese mismo orgullo que sentía al ejecutar cada acto. El baño me pertenece. Corté sus manos primero, después sus pies y luego sus extremidades superiores. La sangre era un río pequeño, pero hermoso. Lo sentí vivo, incluso después de todo. Escribir estas cosas me hacía sonreír. El diario era mi testimonio personal, mi manera de capturar no solo los hechos, sino también la sensación de estar en control. Con cada página, sentía como me alejaba más de aquellos que me consideraban una mujer común. A veces, escribía en varios idiomas. El ruso, mi lengua nativa, era natural, pero a veces prefería alternar con inglés, alemán e incluso francés. La idea de que nadie pudiera comprender del todo mis palabras me excitaba. Mis pensamientos se sentían como enigmas, como una obra de teatro donde nadie podía desenmascararme. Hoy corté el cuerpo de mi inquilino en el baño. Lo escuché mientras respiraba, sus pulmones aún luchaban. Me gustó la manera en que se rindió, como si comprendiera lo inevitable. Cada frase era un pequeño ritual, una reafirmación de mi poder. No sentía arrepentimiento, solo la satisfacción de saber que yo era el dueño de todo. Cada paso era deliberado, cada decisión era consciente, y el diario me ayudaba a no olvidar. Incluso me tomé la libertad de escribir sobre mis experimentos con el canibalismo. No siempre lo hacía, pero algunas partes del cuerpo me resultaban irresistibles. No porque tuviera hambre, sino porque me gustaba el control, el desafío de probar algo tan prohibido, tan oscuro. Por eso, con cada página, me sentía menos como una persona común y más como un ente superior. Al escribir, me reafirmaba en mi poder, en mi dominio de la muerte, de los huesos, de la sangre. Me convertía en un monstruo con un ritual, un propósito, una razón para existir. A medida que las páginas se llenaban, me sentía cada vez más invencible, como si mis actos estuvieran destinados a ser eternos. Cada palabra era una marca, una línea de tiempo de lo que había hecho y lo que haría. El diario no era solo papel y tinta, era mi propia memoria. Mi testimonio eterno de que Tamara Samsonova no era una anciana cualquiera. Era una narradora de sus propios crímenes, una autora de su propia historia. Y lo miraba cada noche antes de cerrar los ojos. Vladimir fue, sin duda, uno de los capítulos más largos de mi vida. Un hombre de mediana edad, pesado, lleno de hábitos que solo podía describir como aburridos. En algún momento, nuestra relación fue una rutina. Compartíamos el mismo espacio, comíamos juntos, veíamos programas de televisión por las noches y discutíamos sobre lo mismo una y otra vez. Con el tiempo, me di cuenta de que mi amor por él se había evaporado, como si fuera una sombra que se esconde poco a poco hasta desaparecer por completo. La idea de su muerte surgió de manera tan natural que me sorprendió lo fácil que fue aceptarla. No fue un impulso, no fue enojo, simplemente se sentía lógico. Me encontraba atrapada en mi propia rutina, y él era un obstáculo, una presencia constante que no me dejaba respirar. Quise eliminar esa presencia, borrar ese peso de mi vida para siempre. Su desaparición fue casi una obra de arte. Preparé una sopa, su favorita. Todo parecía tan normal esa noche que casi me sentí culpable. La observé mientras comía, confiado, relajado, con esa sonrisa en los labios que siempre me irritaba. Fue tan fácil mezclar el polvo de pastillas en el caldo. No fue violento ni abrupto. Él terminó su sopa y se fue a acostar en el sillón, tan seguro,
tan despreocupado. Lo miré por unos segundos. Me quedé ahí, observando su respiración, el leve vaivén de su pecho. Su vida era tan frágil y fácil de controlar. Lo esperé hasta que sus ronquidos se hicieron constantes y su respiración se volvió más pesada. No necesitaba ningún otro indicio para estar segura. El efecto había funcionado. Tomé mis herramientas. No me preocupé por actuar rápido ni por esconder nada. Tenía la certeza de que podía hacerlo todo con calma, con profesionalismo. Corté su cuerpo en el baño, utilizando el cuchillo que había mantenido siempre afilado para estos momentos. La sangre fue mi único desafío, aunque pronto me acostumbré a ella. Me sorprendió lo bien que la sierra cortaba, cómo se sentía el hueso ceder bajo la presión, ese sonido pequeño pero tan definitivo. Fue algo satisfactorio, algo que me hizo sentir segura, en control. Era una obra que tomaba forma, cada parte tenía su lugar, cada parte era una pieza de un todo que tenía sentido para mí. Una vez terminada la limpieza, empaqué todo en bolsas de plástico gruesas. No eran muchas piezas, pero cada una fue pesada con un propósito, desaparecerían por completo. Salí al amanecer, con el olor del agua y la tierra mezclándose con el aire frío. Todo el proceso fue tan simple que casi me reí de lo ingenuo que es el mundo, de cómo las personas confían en lo normal, en la rutina, en el silencio. Mis vecinos nunca sospecharon. Les dije que Vladimir había decidido irse con otra mujer. Con mis palabras suaves, mi tono amable y mi sonrisa genuina, me aseguré de que no tuviera ninguna razón para dudar de mí. Me convertí en la vecina perfecta, como si mi esposo nunca hubiera existido, como si sus pertenencias se hubieran evaporado con el aire. No sentí tristeza ni vacío, solo me sentí más fuerte. De alguna manera, sentí que Vladimir fue mi mejor víctima, mi obra maestra. Fue el primer experimento completo, sin fallos, sin imprevistos. Me sentí como una escultora, moldeando la vida y la muerte a mi voluntad, una artista de la muerte con un lienzo de huesos y sangre. Era mi momento. Por fin podía seguir adelante con la certeza de que nadie podría interrumpirme. Después de aquella vez, la sensación de control se convirtió en una necesidad. Cada acto se sentía como una ceremonia, un ritual en el que mi poder se reafirmaba. Aprendí que la planificación, la preparación y el orden eran tan importantes como el acto mismo. La idea de ser imprecisa, de cometer un error, me aterrorizaba. Por eso me aseguré de perfeccionar mi método, cada paso con precisión quirúrgica, cada movimiento meticulosamente calculado. Primero aprendí a usar cada herramienta con destreza: cuchillos, sierras, bolsas de plástico, guantes de goma. Todo limpio, todo preparado, todo como una coreografía. Me convertí en una experta en el desmontaje de cuerpos, como si cada uno fuera un rompecabezas que debía desarmarse para ser enterrado. Recorría el mercado con una calma inquietante, comprando todo lo que necesitaba para asegurar que mi espacio permaneciera impecable: detergentes, esponjas, productos de limpieza. No había rastro de nerviosismo, solo la calma de alguien que sabe que el control está en sus manos. Mis vecinos me veían con sonrisas y pequeños saludos, y yo les respondía con la misma amabilidad. Eran tan simples, tan confiados. No sabían que, tras esa fachada, yo controlaba el destino de muchos. Con el tiempo, mis objetivos dejaron de ser solo inquilinos o personas molestas. Empecé a seleccionar individuos más variados: personas solitarias, desconocidos, aquellos que no tenían redes de apoyo, aquellos cuyas desapariciones pasarían desapercibidas. No necesitaba justificarlas, solo observaba, seleccionaba, preparaba mi espacio. Cada vez que me sentía aburrida o inquieta, me dirigía a mi diario. Escribir me daba la misma paz que desmembrar un cuerpo. Era un ritual de purificación, una forma de mantener mi mente clara y enfocada. El brazo izquierdo fue lo más difícil. Tuvo un hueso resistente, pero mi sierra fue más fuerte. No soportó. Escribirlo me hacía sonreír. Cada palabra era un recuerdo, un testimonio de mi propia capacidad para controlar, decidir y dominar. No me detenía por nada, no sentía miedo. Siempre me aseguré de que cada parte fuera destruida. No solo las arrojaba a los contenedores, me aseguraba de buscar ríos, canales o desagües para asegurar que nada pudiera rastrearse, pero lo que más me gustaba era comer su carne, su hígado o sus pulmones. Era una delicia. Cada víctima era un pequeño sacrificio, una entrega que me fortalecía. Aprendí a leer los rastros de la policía,
estudiando los reportajes en los periódicos, las noticias que mencionaban desapariciones. Nada me conectaba a mí, y eso era una prueba de que lo había hecho bien. Cada corte era limpio, cada movimiento firme. El olor de la sangre, una mezcla metálica y cálida, ya no me resultaba desagradable. Me gustaba cómo me sentía, invencible, única, especial. En ese momento comprendí algo importante. Había encontrado por fin mi verdadero propósito. No era solo eliminar a aquellos que me incomodaban, no era solo deshacerme de aquellos que eran débiles y sin valor. Estaba construyendo mi propia historia. Si se preguntan por la carne de mis víctimas, déjenme decirles que no fue algo que decidiera con racionalidad, sino un impulso, una necesidad que surgió de lo más profundo de mí. La idea se abrió paso, como una sombra en mi mente. ¿Y si probaba un poco de lo que había hecho? La primera vez fue muy controlada. Corté un pequeño trozo de carne de los músculos del brazo. Era suave, crudo, fresco. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo cocinaba, con una mezcla de aceite, ajo y especias. Sentía mi respiración, el latido de mi corazón, el deseo creciente. La primera mordida fue como un golpe. No era lo que había esperado, pero era satisfactorio. Una combinación de textura, sabor y una especie de conexión visceral. Era humano, lo entendía con cada fibra de mi ser. No había algo profundamente asqueroso o repulsivo en ello. Más bien, era lo desconocido, lo oscuro, lo que me hacía sentir más viva. No me detuve en esa primera vez. Con cada nueva víctima, me sentía más libre, más completa. Elegía partes de su cuerpo con una precisión casi quirúrgica. El muslo era jugoso y bien tejido. El brazo era fuerte, con un sabor más terroso. Comenzó a convertirse en una rutina propia, un ritual que me hacía sentir que no solo los controlaba, sino que me estaba apoderando de ellos, física y espiritualmente. Cada bocado era un recordatorio de poder, de control absoluto, de que nadie podía detenerme. No era un acto de hambre, era un acto de desafío, de poder, de autodescubrimiento. Me sentía como una depredadora, pero no con miedo, sino con una seguridad y un orgullo indescriptibles. El problema era que, como todo en la vida, la búsqueda de lo prohibido se vuelve adictiva. Probando el primer bocado, comprendí que lo quería más, que el poder tenía sabor, y que yo quería más de esa experiencia. Con cada mordida, sentía como me adentraba más en la oscuridad, más en lo desconocido. No había vuelta atrás. Era como si el consumo me liberara, como si me conectara a una parte de mí que siempre había estado ahí, pero que había permanecido enterrada bajo capas de control y miedo. De repente, ya no era solo el acto de desmembrar, de controlar, de eliminar. Ahora era también una danza con mi propia naturaleza. Me sentía en casa, completa, como si los cuerpos fueran una extensión de mí, como si consumirlos me hiciera pertenecer más a mi propia realidad. Todos tenían una vida mundana, común, sin saber que sus destinos estaban a punto de cruzarse con el mío. Pero con el tiempo, empecé a ser más selectiva. Ya no era suficiente con cualquier persona. Necesitaba algo más. La perfección de una presa, algo que me diera más que solo satisfacción física o control. Buscaba la esencia de la casa misma. La primera vez que sentí ese cambio fue cuando vi a Anatoly. Era un hombre de unos 40 años, solitario, reservado. Se mudó a un apartamento cerca del mío. Al principio, pensé que sería solo otro inquilino más, otro rostro sin importancia. Pero algo en él me cautivó. Su fragilidad, su soledad, su falta de conexión con el mundo exterior. Sentí su debilidad de inmediato, como si se desmoronara por dentro, como si fuera una presa fácil. No solo quería controlarlo, sino que quería sentirlo, observarlo, sentir cómo su vida se desvanecía poco a poco bajo mi influencia. Al principio, lo observaba desde lejos. Lo veía salir a comprar pan, caminar por el parque cerca de su departamento. Todo en su vida era tan rutinario, tan predecible, que no pude evitar seguirlo. Sentía una extraña fascinación por él, como si cada paso que daba me acercara más a mi objetivo. Era mi presa, y lo sabía. Comencé a invitarlo a mi casa, a charlar sobre trivialidades. A veces, en nuestras conversaciones, sentía como su vida se derrumbaba lentamente en mis palabras. A veces, solo lo observaba mientras hablaba, estudiando sus gestos, su voz, el ritmo de su respiración. La ansiedad de la casa me hacía sentir viva, como si estuviera a punto de atrapar a un animal salvaje. Lo sentía tan cerca,
y al mismo tiempo tan distante, como un juguete que solo yo podría dominar. Esa noche, todo fue tan perfecto. Lo invité a cenar. Tenía todo lo planeado, una sopa de pollo, un plato sencillo, pero cargado de la sustancia que necesitaba. El veneno estaba en la dosis justa, y cuando comenzó a sentir los primeros síntomas, su rostro se iluminó con ese gesto de desconcierto que me hizo sentir una satisfacción inmediata. Me miró con esa mirada tonta, confundido, y yo solo lo observaba. La presa se estaba debilitando. Cuando finalmente cayó, con su cuerpo debilitado por la mezcla de pastillas, me sentí eufórica. No tuve prisa. Lo arrastré al baño, con la calma de quien sabe que el momento ha llegado. Tomé el cuchillo, como si fuera parte de mí, una extensión de mi propia voluntad. Cada corte que hacía era perfecto. La carne caía sin esfuerzo. Cada parte tenía un propósito, una necesidad. Estaba obteniendo más que su cuerpo. Estaba obteniendo lo que quería, el control absoluto. La fascinación por Anatoly no era solo física, aunque me deleitaba en cada corte, cada fragmento que arrancaba de él. Era la sensación de que, al matarlo, me estaba convirtiendo en algo más grande que una simple mujer. Me estaba transformando en una diosa, una que decidía el destino, una que se alimentaba del miedo y la desesperación de los demás. Anatoly era solo el último de una larga fila de víctimas, pero su muerte tenía algo especial. Algo que me hacía sentir que la casa había terminado de una manera sublime, perfecta. No había arrepentimiento. Lo deshice y lo distribuí con el cuidado de alguien que sabía lo que hacía. Al día siguiente, saqué las bolsas a un lugar apartado, a un callejón en el que nadie se atrevía a mirar de cerca. Nadie sospechó, nadie supo nada, pero la casa no terminaba ahí. El poder de elegir, de controlar y de consumir, me empujaba hacia la siguiente víctima. La próxima presa sería aún más perfecta, sería más significativa, sería mía. La rutina del control y la casa me sostenía, pero con el tiempo, empecé a notar algo diferente en mí. El peso de los años no era físico. Mi cuerpo seguía siendo fuerte, mis manos firmes y precisas como siempre. Era mi mente la que empezaba a agrietarse, a tambalearse bajo el peso de los recuerdos, los secretos y la sangre. Cada noche, cuando cerraba los ojos, sentía el eco de todas las vidas que había arrebatado. Era algo profundo, algo inquietante. Sus rostros aparecían en mi mente como sombras, murmullos en la oscuridad que se filtraban en mi conciencia. Era como si cada uno dejara una marca en mí, un trozo de sí mismos que no podía borrar. El diario, mi confidente más fiel, empezó a llenarse de algo más que detalles meticulosos de mis crímenes. Empecé a escribir sobre las sombras, los susurros, las sensaciones que me acechaban. Mis palabras se volvían más erráticas, menos ordenadas. Algunas noches, escribía frases sin sentido, garabatos que apenas podía descifrar al día siguiente. El rostro de Anatoly me miró desde el espejo. No dije nada, solo lo dejé estar. No me asustaba, pero algo dentro de mí sabía que esto era diferente. Los años de control absoluto, de decidir quién vivía y quién moría, habían empezado a dejar su huella en mi mente. A veces, me encontraba hablando sola, respondiendo a voces que no existían. Me miraba en el espejo y veía algo extraño en mis propios ojos, como si fueran los de otra persona. Pero no podía detenerme. La casa seguía siendo una necesidad, un impulso que no podía ignorar. Cada nueva víctima me daba un breve respiro, una pausa en el constante zumbido de las voces en mi mente. Era como si, al matar, pudiera silenciar el caos, aunque solo fuera por un tiempo. Con cada nuevo sacrificio, mi método se volvía más automático, más frío. Ya no sentía la misma euforia que antes. No era menospreciar el acto, pero la emoción había cambiado. Ahora, matar era como respirar, algo natural, algo necesario. Pero las sombras seguían ahí, recordándome que mi control no era absoluto. Una noche, después de limpiar el baño tras otro desmembramiento, me quedé mirando el agua teñida de rojo. Por un momento, sentí algo extraño, una punzada de duda, un destello de vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si alguien descubriera lo que había hecho? ¿Qué pasaría si todo mi control se derrumbara? Sacudí la cabeza. No podía permitirme esos pensamientos. Yo era Tamara Samsonova, la dueña de mi destino,
la maestra del juego. No había espacio para la debilidad. Pero, en el fondo, sabía que algo estaba cambiando. El diario se convirtió en un testigo aún más oscuro de mi declive. Mis palabras eran cada vez más incoherentes, más desesperadas. A veces, no podía distinguir entre los recuerdos reales y las alucinaciones. Anatoly, Vladimir, los inquilinos, todos parecían estar conmigo, observándome, esperando algo que no podía entender. En mi mente, la voz más fuerte siempre decía lo mismo: continúa, siempre continúa. Había perfeccionado el arte de esconderme, de moverme entre las sombras y usar la normalidad como un escudo. Durante años, nadie sospechó de mí. Era la vecina amable, la mujer callada que saludaba cortésmente pero nunca se entrometía. Pero mientras mi mundo interior se desmoronaba, el exterior comenzó a tambalearse. Todo empezó con un error. Uno tan pequeño que parecía insignificante, pero en mi línea de trabajo, incluso la más mínima falla puede crecer como una infección. Había descartado un trozo de carne que no debía, uno que no se descompondría rápidamente ni sería devorado por los animales. Lo había dejado en un lugar que no era tan seguro como había imaginado. Una semana después, escuché a unos vecinos hablando. Sus susurros me llegaron nítidos, como si estuvieran justo al lado mío. Un cuerpo, decían, o al menos una parte. La policía lo está investigando. Mi corazón, siempre tan tranquilo, latió con una violencia que no reconocí. No podía permitirme entrar en pánico, pero por primera vez en años, sentí el control resbalar de mis manos. Ese mismo día, me vi en el espejo por más tiempo del habitual. Mi reflejo parecía burlarse de mí. La mujer que miraba no era la Tamara que conocía. Había algo roto en sus ojos, una fragilidad que me enfurecía. ¿Cómo podía, después de tantos años de perfección, permitirme un error? Intenté continuar como siempre. Preparé mis comidas, limpié mi casa, escribí en mi diario. Pero la calma ya no era completa. En cada rincón de mi mente, las sombras susurraban: te están observando, te están siguiendo. Esto no terminará bien. Los murmullos de mis vecinos se convirtieron en cuchillos que atravesaban mi piel. Sus miradas, aunque probablemente inocuas, me parecían inquisitivas. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El coche de policía que pasaba más despacio frente a mi edificio, la mirada más larga del cartero, las preguntas casuales de la casera sobre los inquilinos desaparecidos. Decidí que debía actuar rápido. Si había cometido un error, debía corregirlo antes de que fuera irreversible. Quemé algunas páginas de mi diario, las más explícitas, aunque hacerlo fue como arrancar partes de mí misma. Estaba eliminando mi historia, mi legado, y dolía más de lo que esperaba. El caos dentro de mí creció. Empecé a cometer errores más frecuentes. Derramaba cosas, dejaba herramientas fuera de lugar, me sobresaltaba por ruidos que antes no habría notado. Un día, mientras desmembraba a mi última víctima, una chica joven que se quejó por no lavar unos platos, mis manos temblaron por primera vez. No era miedo, era algo peor, incertidumbre. Mis noches se llenaron de insomnio y paranoia. Veía sombras donde no las había, escuchaba pasos cuando estaba sola. Mi hogar, mi santuario, ya no se sentía seguro. Incluso el diario, mi refugio más íntimo, empezó a parecerme peligroso. Cada palabra escrita en sus páginas era una prueba que alguien podría usar contra mí. Pero lo más aterrador era que ya no confiaba en mí misma. ¿Había dejado realmente ese trozo de carne por descuido? ¿O lo había hecho intencionalmente, como un grito de ayuda? ¿Era posible que, después de tantos años, una parte de mí quisiera ser detenida? Sabía que el final estaba cerca. Lo sentía en cada paso que daba, en cada mirada que recibía, en cada sonido que rompía la quietud de mi apartamento. Durante años había sido la cazadora, pero ahora algo había cambiado. El juego estaba terminando, y aunque no quería admitirlo, había empezado a sentir que me estaban cazando a mí. Una noche, cuando escuché un golpe en mi puerta. Era un sonido firme, autoritario, diferente al de los vecinos o al del cartero. Mi corazón pareció detenerse por un instante. Me acerqué lentamente, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y miré por la mirilla. Un oficial de policía estaba allí, con su uniforme impecable y una expresión que no prometía nada bueno.
Buenas noches, señora Samsonova, dijo, con una cortesía que me resultó insoportable. Solo tenemos unas preguntas sobre uno de sus inquilinos desaparecidos. Mi mente trabajó rápidamente, calculando, analizando. Había hecho todo correctamente. Había eliminado cada rastro, cada prueba. ¿Cómo podían sospechar? ¿Había cometido otro error? Les respondí con calma toda la verdad. Yo maté, descuarticé y devoré su carne. El oficial se congeló por un momento. No podía creer lo que le estaba diciendo. Mi corazón latía con una violencia que apenas podía controlar mientras le veía entrar en mi hogar. Buscaban con precisión, revisando cada rincón, cada armario, cada espacio oculto. Yo me quedé de pie, observando, con una calma que apenas lograba mantener. Fue en la cocina donde encontró un cuchillo, con una mancha perceptible en el mango. Luego, el diario. Había intentado quemarlo todo, pero algunas páginas habían sobrevivido. Las palabras que leyó eran más que suficientes para condenarme. No luché, no grité. Cuando me esposó, simplemente bajé la cabeza y me dejé llevar. Pero en mi interior, una parte de mí sonreía. Había pasado años escondiéndome, años jugando este juego de poder y control, y ahora que todo había terminado, sentí una extraña sensación de alivio. En la estación de policía, mientras me interrogaban, mi mente se sumió en el caos de los recuerdos. Los rostros de mis víctimas pasaron ante mis ojos como una procesión silenciosa. Sin embargo, no sentí arrepentimiento. No pedí perdón. Solo dije la verdad, fría y directa, como siempre lo había hecho. Les di detalles que los dejaron helados, confesiones que llenaron horas de grabaciones. Pero no lo hice por culpa, ni por redención. Lo hice porque, incluso en ese momento, quería tener el control. Cuando me llevaron a la celda, sentí el peso de la soledad caer sobre mí. No era como la tranquilidad de mi hogar, donde las sombras eran mis compañeras. Ahora, el silencio era frío, ajeno, implacable. Pero incluso allí, sabía que el juego no había terminado del todo. Me llevaron a un psiquiátrico, pero yo no estaba loca. Ellos no entienden que solo hice lo que me dijeron que haga y eso me gustaba. Me alegra haber tenido una vida así y creo que no pude haberla vivido mejor. Lo único que me da lástima es ya no poder comer esa carne tan jugosa que tanto me gustaba.